Ahí está, puse grabar. Entiendo que es un concepto, no es un concepto fácil. No es un concepto fácil, hay que manejar todo lo que son objetos, organización, y ahí no es fácil, no es fácil. Voy a tratar de ser un poquito más gráfico, ¿sí? El año pasado nosotros hicimos, o sea, un proyecto que nos dio la profesora Gladys, que Sí, es con MVC. Cada ajá. quien eligió un proyecto y bueno, y lo iba desarrollando. Y tenemos o sea, ya lo practicamos, pero estaría bueno profundizar un poco más, digamos, porque era Claro, como sí, que sí, obviamente, sí, sí. con nosotros, digamos, así viendo video, pero profundizarlo un poco más con usted para adentrarnos más, digamos, de lo que es esto. Porque es complejo, obviamente, No, no es fácil. es complejo. Y uno agarrándole la mano, ustedes no saben el tiempo que se ahorran en programar. Es muchísimo, es muchísimo. Bien, a ver, voy a compartir. Ahí está. Bueno, a ver, primero voy a mover. Acá estamos. Me voy a la interfaz de usuario. ¿Sí? Voy a hacer. Está bien, nos queda poco tiempo, así que voy a tratar de acelerar esto y lo vamos a seguir trabajando. Entonces, yo acá tengo un botón de alta. ¿Lo ven ese botón de alta? Es acá el disco. Bien, me voy a la parte de la codificación y en la codificación tengo los botones y el método se llama ABM. Entonces me voy al método. En el método. Yo en el método, que está acá, este método, es un método de la regla de negocios. ¿Sí? Por eso se llama R, o sea, a ver, vamos de nuevo. La pantalla se llama bancos. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. La entidad, es decir, el modelo que donde yo tengo, a ver, los campos y tengo las propiedades que son las mismas de la tabla con el objeto, ¿sí? Se llama eBancos. Es el modelo. Cuando yo tengo que hacer la persistencia, tienen que estar igualitos. ¿Ok? Que lo tengo acá en esta clase, ¿sí? Se llama bancos, y tengo el ID y la descripción de esa clase, o de esa tabla. ¿Estamos? Sí. Bien. Y esta es la regla de negocios. La regla de negocios es la otra clase, es el controller, ¿sí? En donde le digo, che, vos tenés que grabar algo. ¿Sí? Acá le digo ABM, puede ir una alta, una baja, una modificación. ¿Sí? Le mando como parámetro el objeto donde yo grabo el ID y la descripción, y después una serie de datos, por ejemplo, acá sería la sentencia, si es alta, baja, modificación, y otros datos más que en este caso no quiero profundizar. ¿Sí? Es la regla de negocios, entonces es el modelo, a ver, son esos métodos del controller. Me voy, entonces, me voy a ir al método en sí. Si me espera un segundito. Acá están, esperen que voy a buscar el método. Acá están métodos. No, este no es el método. Tendría que estar en comunes. Bien, acá. Esperen que ya me perdí el.
Ahí estáis. Bien, estoy en la regla de negocios entonces. ¿Sí? La regla de negocios es donde yo le digo, ¿sí?, cómo tiene que acceder, cómo tiene que funcionar, cuál es la manera de trabajar para hacer el alta, bajo, modificaciones. Entonces, y este es muy interesante, este código es muy interesante. Lo que le digo, bueno, yo recibo ese método, recibo el tipo de sentencia, verifico, etc. Acá les estoy diciendo, comunicate con la capa que hace el acceso, que ingresa, que se comunica con la base de datos y generame una conexión. O sea que vengo por acá y le digo, en este método, conectate con la base de datos y abrime la conexión. Yo abro la conexión. La regla de negocios, acuérdense ustedes, es la que manda, el que dirige todo. ¿Sí? Esa capa dirige todo. La capa de la DAL, la que se comunica con la base de datos, recibe las órdenes de las reglas de negocio y e interactúa con la base de datos. Entonces, me conecto con la base de datos. Si no tengo ningún problema, lo que hago es decirle, abrí una conexión, una transacción. La transacción, recuerden ustedes que a mí me permite trabajar con varias acciones, varios insert, varios delete, varios update, varios select, etc. ¿Sí? En un mismo conjunto de datos. ¿Sí? No es que yo mando uno por vez. En este ejemplo estoy mandando uno por vez, pero ustedes se pueden imaginar, a ver si tengo por acá algún ejemplo. Acá tengo un ejemplo que también, del mismo ABM, yo abro la conexión, abro la transacción y envío una serie de objetos, o sea, una serie de insert, delete, update, lo que sea, a la base de datos. ¿Sí? Acá tengo la clase que es la encargada de conectarse a la base de datos y de mandarle todos los insert. Pero siempre está controlada por la regla de negocios. Entonces, cuando yo envío todos los registros, ¿sí? Volvemos al ejemplo de la factura. Envío la cabecera y envío el detalle de cada una de las compras, ¿sí? Si no hay ningún problema, es decir, salgo de este bucle y sin ninguna excepción, ¿sí? Lo que va a hacer, fíjense, el código try catch. ¿El try catch lo vienen manejando ustedes? Sí, estamos con eso. Sí, profe. Bien, entonces el try catch es la detección de errores. Si yo no detecto ningún error, no aparece nada del otro mundo, esa transacción que yo abrí, le mando el comando commit. Le digo a la base de datos, está todo ok, no hay ningún problema. Esos datos que te mandé, ¿sí? Decirle a la base de datos que está bien. ¿Sí? Se impactan en la base de datos. ¿Sí? Si yo envío datos, ¿sí? Y no le digo commit, todos esos datos que envié no se van a impactar en la base de datos, no van a existir. ¿Ok? Cuando yo le digo en la transacción commit, le digo, fenómeno, estuvo todo bien, ahora sí, eso es correcto. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Ok. Si en mi transacción hay un error, es decir, si yo dentro de mi try catch aparece una excepción, vengo por acá. ¿Sí? Si vengo por acá, fíjense, tengo otro comando, que es rollback, volver para atrás.
todo eso que se mandé, le digo, no sirve. Tiene error. ¿Ok? Sí. Perfecto. Entonces, el concepto que yo les decía los otros días, que es importantísimo, yo no puedo mandar un montón de registros, mandarlos a la base, es decir, un montón de registros que están relacionados entre sí. Y vuelvo al concepto de la factura, la cabecera y el detalle, ¿sí? Porque es el ejemplo más claro. Ahí tengo todo. ¿Sí? Porque si yo voy enviando de a uno y uno de los detalles no llega, cuando yo quiero hacer un control del detalle de esa factura, de ese total, controlo con el total de la factura, va a haber un error. Eso es lo de la transacción, ¿no? Claro, exactamente. Por eso, cuando yo envío un lote de registros, tengo que abrir una transacción. ¿Sí? Todo eso tiene que estar contenido en un lugar que me controle que eso es correcto. Porque donde hay un error, ¿sí? Ahí, listo. Mi información no es confiable. Entonces, trabajando de esta manera, ¿sí? Con transacciones, ¿sí? Más en un montón, en un lote de datos que están relacionados, ¿sí? Yo puedo controlar la integridad de la información. Es importantísimo, ¿sí? Donde mis datos no hay integridad en mi información, no sirve. ¿Ok? Sí, ¿Quedó claro el concepto? Sí, sí. sí, profe. Sí, sí, profe. Buenísimo. Insisto, sé que no es fácil el concepto, que hay que profundizarlo, que hay cuestiones que son por ahí complicadas, explicarlas de esta manera, así, en forma virtual. Si ustedes ya me conocen, ya saben que yo voy a la pizarra y empiezo a hacer dibujitos y empiezo a escribir un montón de cosas. Bueno, acá no lo tengo. O está la pizarra, pero no es la manera en que estoy acostumbrado a hacerlo. Así que nada. ¿Quedó claro? Sí, profe. Después Sí. hay otro concepto, y ya creo que estamos en hora, ¿no? Terminamos y 40. Otro concepto que me gustaría que lo investigaran. Yo no sé si lo tengo por acá, lo estoy trabajando o no, o es en otro proyecto. No, creo que acá no están. Pero es aislamiento, es isolation. A ver. A ver. Niveles de aislamiento, se los voy a dar. Acá encontré una página. Se los paso por el chat. A ver si me aparece el chat. No me aparece el chat. Acá está. Ahí les mandé una página y lo voy a compartir para que lo vean. Que me parece muy interesante. Lo están viendo, ¿no? Sí. Sí. Esto, a ver, ¿por qué es importante el manejo de base de datos? A ver si los tengo por acá. Bien. Esto está para después buscar información. Los niveles de aislamiento. Acuérdense cuando los datos, yo les comentaba datos fantasmas, datos viejos, ¿sí? Cuando yo me conecto, cuando nosotros trabajamos, y voy a hacer un poquito de historia, me acuerdo los viejos sistemas que me tocó trabajar a mí, me acuerdo que, a ver, los servidores, conectarse a un servidor y dar y trabajar con instrucciones, alta, baja modificación. Yo tomaba la conexión, como les mostré recién en el código, y dejaba la conexión
Y empezaba a hacer alta, baja, modificación, y nunca me desconectaba. Entonces, digamos que estaba tomando todos los recursos del servidor. No había problema, porque en aquella época los recursos sobraban. Pero ahora, ¿sí? Ahora con la cantidad de servidores, la cantidad de usuarios que trabajan en línea, yo no puedo tomar el recurso de una conexión y quedarme ahí y quedarme a vivir en el servidor. No, yo me tengo que conectar, tomar los datos que necesito, desconectarme, procesarlos y después esos datos, o sea, volver a conectarme, volver a enviar esos datos modificados y bueno, el servidor se encargará de hacer la modificación que sea necesaria. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy trabajando con, o varios están trabajando sobre el mismo registro? Bueno, esa problemática, ¿sí?, se llama niveles de aislamiento. ¿Ok? Yo estoy acostumbrado a manejarlo como isolation. Hay un par de, en estas sentencias de SQL, en donde le piden a uno qué nivel de aislamiento quiere trabajar. ¿Está? Entonces, esto es un tema muy interesante, que muy pocos lo dan, pero bueno, es importante, ¿ok? Así que nada, jóvenes, ya casi estamos en hora. Vamos a seguir indagando sobre esta relación base de datos, objetos, transacciones, para poder empezar a desarrollar los sistemas móviles, que también se conectan, se desconectan, ¿ok? Entonces, nada. Próxima clase tenemos, ¿cuándo? Pues, El jueves. Bueno, el jueves vamos a hacer un repaso a full de los conceptos de objetos, ¿sí? Entonces, recuerden, los objetos los empaqueto. Ese paquete es una capa. Después, las capas hablan entre sí. Las capas yo las puedo reutilizar en N cantidad de sistemas. Por eso es tan importante trabajar de esta manera. Por eso el manejo de framework. O sea, el framework lo que trata es de que no repitamos a lo pavote código. Tratemos de optimizar. Y cuando nosotros estamos trabajando en un sistema, ¿sí?, volviendo al 100%, que es nuestro sistema, el 70% debería ser el análisis y el 30% debería ser la codificación de ese sistema. ¿Ok? ok. Perfecto. Les mando un abrazo a la distancia y Igualmente. nos Igualmente, profe. encontramos el jueves. Chao, chicos. Vale. Hasta Chao, luego. profe, nos vemos. No, profe. Chau, chau.